Después de unos días de ausencia, regresamos con más historias y más temas referentes al mundo del automóvil. Y bueno, qué mejor manera de hacerlo que recordando a una persona muy importante en la historia, pero que de cierto modo quedó casi en el olvido por mucho tiempo. Si ahorita les preguntara sobre mujeres al volante, muchos quizás tengan en mente nombres actuales como Jamie Chadwick o Tatiana Calderón, o alguno pensará más atrás en Lela Lombardi o María Teresa de Filippis, por mencionar algunos referentes. Incluso se tiene la idea errónea de la nula importancia de la mujer en el mundo del automóvil. Se les ha restado gran mérito a personajes como por ejemplo a Berta Benz, quien gracias a su tenacidad inició la historia de los vehículos impulsados por motores y que sin ese primer viaje quizás su esposo Carl no se hubiera animado a comercializar su invento. Eso va más allá de Mercedes Jelinek, inspirando el nombre de esos mismos vehículos y formando una de las marcas más grandes e importantes de la historia. Es por eso que hoy les hablaré sobre una mujer que fue referencia a principios del siglo XX en el automovilismo internacional, Eliška Junková-Kasová, también conocida como Elizabeth Junek. Eliška nació a finales de 1900 en la ciudad de Olomouc, en lo que era el Imperio Austrohúngaro y actualmente es la República Checa. Su nombre de nacimiento fue Alžbeta Pospíšová. Desde muy joven inició el gusto por los idiomas y los viajes, así que gracias a ser multilingüe, porque hablaba con fluidez el francés, inglés, alemán, ruso y español, y por querer cumplir su sueño de conocer muchos lugares, decide trabajar en un banco en Praga, donde conocería a Vincent Junek, un joven banquero conocido también como Chenek, y con el que unos años después se terminarían casando. Antes de su matrimonio, la pareja tuvo que separarse un tiempo por cuestiones de trabajo, que los llevó a distintos países hasta que se volvieron a reunir en París por ahí de 1921. Chenek era un apasionado del deporte motor, así que corría de repente en algunas competencias a manera de hobby. En ese reencuentro en Francia, y como ella misma llegó a contar, pensó: si él va a ser el amor de mi vida, tengo que aprender a querer estas malditas máquinas. Terminó enamorada del mundo de los automóviles, sobre todo de los autos Bugatti. A su regreso a Praga en 1922, él decide darle clases de manejo y se dice que algunas fueron clandestinas para poder conseguir la licencia. Ese año fue especial para la propia pareja. Chenek ganaría su primera carrera ya corriendo en serio y ambos terminarían casándose. Por lo mismo, la pareja compraría dos automóviles, un Mercedes y un Bugatti Type 30, el cual pintarían de color amarillo porque, según cuenta la historia, las amapolas amarillas que vieron en Molsheim los inspiró. Al inicio participaba como copiloto y mecánica acompañante de Chenek en algunas carreras. Con eso fue adquiriendo experiencia, para así en 1923 correr primero con Chenek de copiloto y para 1924 hacer su primera competencia ya sola en Pilsen, donde ganaría en su categoría. Eso la elevó a la fama y la convirtió en una celebridad nacional. Para 1925, a bordo de su Bugatti, al cual llamó Babusha, sus resultados empezaban a eclipsar la carrera de Chenek. Ganó su primera carrera en las afueras de Praga, la misma competencia donde había ganado su marido unos años antes, y para celebrarlo decidieron comprar otro Bugatti, lo cual hizo que iniciara una gran amistad con el propio Ettore Bugatti. Esos años entre 1924 y 1926 se dedicó a correr en competencias locales, ahí mismo en la región checa, pero en 1926, ya con mucha confianza en ella, daría el siguiente paso: correr en otros países de Europa. Su fama fue creciendo aún más al grado de ser apodada la reina del volante por los mismos entusiastas. La prensa cambió su nombre de Eliška a un anglosajón Elizabeth, que era mucho más fácil de identificar, así como Junek como el apellido. Y así es como se inscribe a la carrera de Clausen en Suiza, una carrera Hellclimb donde hubo lluvia y las condiciones del clima fueron cambiantes a lo largo de cerca de 20 minutos de subida, y a pesar de todas esas dificultades, Eliška logró ganar en su categoría y quedar 11ª posición en la general. En 1927 decide participar en una de las carreras más complejas y traicioneras de la época, la Targa Florio en la isla italiana de Sicilia. Después de una acalorada discusión donde los Junek se quejaban del poco agarre y bajo rendimiento para tal prueba de su Type 30B, Ettore Bugatti aceptó darles un mejor automóvil, un Type 35B, y Eliška participaría con Chenek como acompañante mecánico y se enfrentaría con una carrera bastante difícil que consistía en 5 vueltas a un circuito de 108 kilómetros por caminos montañosos para un total de 504 kilómetros de recorrido, unas cerca de 8 horas de duración. Si algo tenía Eliška es que era muy dedicada, y la historia nos cuenta cómo para esa edición se preparó meses antes caminando por el trazo, haciendo notas, memorizando las curvas, incluso marcando las zonas peligrosas como rocas, zonas del pavimento o edificios con un gis blanco, para así después practicar con el auto y así mejorar su paso por el terreno. Sí, Eliška Junek fue la pionera de los reconocimientos de pista que ahora vemos en las distintas categorías antes de salir a la pista. Nunca antes algún piloto
piloto lo había hecho. La carrera empezó de buena forma y al finalizar la primera vuelta, Eliška venía cuarto lugar a 34 segundos detrás de Minoya y muy cerca de Dubonet y Materazzi, pero desgraciadamente casi al iniciar el segundo giro, la dirección se rompió y los Junek salieron del camino, afortunadamente sin consecuencias, pero sí abandonando la prueba. Como sea, Eliška logró ganar mucho respeto tanto de otros pilotos como del público que la vio correr. Poco después, y aún con la adrenalina a tope por la experiencia en Sicilia, Eliška ganaría la carrera de Brno Sobesic en su país y después participaría en la primera carrera en el recién estrenado Nürburgring en Alemania, donde ganaría en su categoría de autos de 2 litros, convirtiéndose en la primera mujer en ganar un evento de Grand Prix. Había una deuda pendiente en Sicilia, así que de nuevo Eliška y Šenek se inscribirían para la Targa Florio de 1928. Dato curioso, después de lo visto el año anterior, días antes de la competencia se podía ver a los pilotos de la talla de Caberto Conelli, Materazzi o el gran Tazio Nuvolari practicando el trazo de la ruta inspirados en lo hecho por Eliška, reconociendo el camino. Para esa edición, 2 mujeres tomarían la salida, Junek en su Bugatti tipo 35B amarillo y la alemana y otra gran piloto de la época, Margot Einsediel, en un Bugatti 1.5 litros sobrealimentado. Eliška pronto se puso a la cabeza, liderando las primeras 2 vueltas por delante de Luis Chiron. Nuvolari abandonaba debido a un problema mecánico y Campari lograba mejorar sus tiempos y se ponía de líder en el tercer giro, dejando a Junek en segunda. Para el último giro, las miradas se centraban en 3 pilotos, Giuseppe Campari, Alberto Divo y Eliška Junek. Campari llegaría antes a la meta en espera de los tiempos de sus rivales. Los espectadores esperaban con mucha ansia el final, ya que Divo había iniciado la prueba 40 minutos después de Campari y Junek 42 minutos. Cuando parecía que el italiano se quedaba con la prueba, Divo lograba arrebatar la primera posición en espera de lo que pudiera realizar Eliška, pero desgraciadamente una pinchadura en un neumático y una falla en la bomba de agua harían que Eliška perdiera mucho tiempo y así tuvo que bajar el ritmo, llegar con el auto prácticamente herido a la meta, y lo que hizo que Chiron y Conelli la pasaran. Eliška llegaría en un quinto lugar, pero fue ovacionada al por mayor por los asistentes. Tal fue la admiración que el propio Vincenzo Florio, creador de la prueba, tuvo que pedirle disculpas a Divo y expresar que la ganadora moral de ese día había sido Eliška Junek. Ese apodo que antes había recibido de la reina del volante quedaba completamente cimentado. Demostró que podía medirse a la par de los más grandes pilotos de la época, que no era poca cosa. Por cierto, Margot Eisendiel acabaría en un gran 12º lugar y sexto de su categoría. 2 meses después, los Junek participarían de nuevo en Nürburgring, esta vez compartiendo el manejo de su auto en la categoría de autos Sport. Acababan de hacer el cambio de piloto, con Šenek ahora al volante para iniciar el quinto giro y tratando de apresurar el ritmo para recuperar tiempo que habían perdido en su detención. Y desgraciadamente se fue de largo en una curva en Exmühl de Breitscheid y chocó contra una roca, salió volando fuera del auto luego de volcarse golpeando su cabeza. A pesar de que el golpe parecía que no traía consecuencias graves, debido al traumatismo cráneoencefálico que sufrió, Šenek Junek moriría en el lugar. Esto devastó a Eliška, que decidió retirarse del automovilismo a pesar de la insistencia frecuente de Ettore Bugatti, vendiendo así todos sus autos y dedicándose a su otra pasión, los viajes. Se fue a Ceilán, así que el propio Ettore le buscó un nuevo auto y le pidió ser una especie de embajadora de la marca para vender sus autos en esa zona asiática y en la India. Y poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, Eliška volvería a encontrar el amor y se casaría ahora con un escritor de nombre Ladislav Kas. Desgraciadamente, debido a las políticas de las autoridades comunistas que gobernaban la ahora Checoslovaquia, de 1948 a 1964 los viajes fueron prohibidos y no la dejaron continuar con su pasión. La historia del automovilismo mundial, como a otras grandes mujeres pilotos de la época, y que poco a poco te iré contando de ellas, la olvidó por mucho tiempo. En 1969 asistió a un evento por el 40 aniversario del Club de Dueños de Bugatti en Gran Bretaña, y como parte del homenaje a la misma firma de Moleskine. En 1975 escribió un libro autobiográfico, My Memory is Bugatti, donde escribió: demostré que una mujer puede llegar al mismo nivel que el mejor de los hombres. Las mujeres a veces tendemos la culpa a la naturaleza de nuestros fracasos. Es mucho más productivo estar menos enojado y ser más trabajador. Algunas desventajas se pueden superar fácilmente. Eliška murió el 5 de enero de 1994 a la edad de 93 años en Praga. Años más tarde, en 2014, la marca Bugatti, ya como parte del grupo Volkswagen, lanzó una edición especial de su Veyron Grand Sport Vitesse en homenaje a Eliška Junek. Como no podía ser de otra manera, era color amarillo con negro. Asimismo, el 16 de noviembre de 2020, Google reconoció su legado con un doodle de ella misma en su auto en homenaje a los 120 años de su nacimiento. No te pierdas los próximos videos y si te gustó te invito a darle like. Si aún no lo has hecho, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno. También me puedes seguir en Facebook, TikTok, Instagram o Twitter. Saludos y hasta la próxima.